Cuando hablamos de inflación no podemos hacerlo de forma aislada, en especial en momentos como el que estamos viviendo actualmente. Como todos ya sabemos, la inflación es el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios. La inflación normalmente se mide con el índice de precios al consumidor, que funciona como una especie de canasta de bienes y servicios que consumen las personas regularmente, y esto va a depender y va a ser diferente en cada país, ya que las personas normalmente tienen diferentes hábitos de consumo en países distintos. Históricamente la Fed ha mantenido un objetivo para la inflación del 2%. Digamos aquí que la Fed cree que este valor del 2% es un valor razonable para el aumento generalizado de los precios, pero esto ha cambiado y lo veremos más adelante. En esta página de estadística laboral de los Estados Unidos tenemos al índice de precios al consumidor según sus diferentes categorías. Aquí podemos ver al índice de precios al consumidor en su totalidad, con un valor de 1.3%, y aquí en cómo se descompone. Aquí tenemos el sector o la categoría de alimentos, que actualmente tiene una inflación del 4.1%. Esta de aquí es la categoría o el sector de energía, con un menos 9.0%. Y esta de aquí es la categoría de todos los ítems, sin contar los alimentos y la energía, que actualmente tiene un valor del 1.7%. Y cada categoría de la que vemos aquí tiene una ponderación distinta. Es por eso que este valor de aquí no es el promedio de estos tres sectores o de estas tres categorías. Y en esta tabla que vemos aquí de esta misma página podemos ver cómo se descompone cada categoría. Y rápidamente podemos darnos cuenta aquí que estos dos valores son los valores más altos dentro de la categoría de alimentos. El primero, con un 7.1%, corresponde al de alimentos, pescado y huevos. Y el segundo, con un 5.7%, corresponde al de lácteos y categorías relacionadas o productos relacionados con los lácteos. Y aquí abajo tenemos a la energía. Y como podemos ver aquí, estos valores son negativos. Y esto se debe a dos motivos. El motivo número uno es que los precios del crudo WTI han caído desde agosto del año 2019 a este agosto del año 2020. Como podemos ver aquí, es una gran caída. Y el motivo número 2 es el consumo. Actualmente sabemos que este sector energético, hablando específicamente de combustibles fósiles, ha tenido un consumo mucho menor con relación a años anteriores. Y esto se debe, como todos lo sabemos, a la situación actual que estamos viviendo por la pandemia. Y para resumir rápidamente, este es el motivo por el que indico que la inflación ya está aquí. Estos dos valores de aquí se ven drásticamente diluidos por estos valores negativos del sector energético, que como ya lo mencioné se deben a los precios de los commodities y al bajo consumo de estos. Como ya lo mencioné antes, la Fed ha cambiado su juego y Powell ha indicado que se va a centrar en dos cosas. Como punto número 1 tenemos la creación de empleo y el esfuerzo en la creación de empleo. Y como punto número 2 tenemos a la inflación, donde la Fed indica que no va a tener una preocupación si es que esta inflación supera ese objetivo del 2%. Y además, un tercer punto que también tiene la Fed es mantener los tipos de interés cercanos a cero por el mayor tiempo posible, pero esto yo lo he venido mencionando en videos anteriores. Y ahora, ¿por qué no debemos ver a la inflación de forma aislada? En esta gráfica de aquí de la Fed de San Luis tenemos a la línea de color azul que representa a la inflación, el índice de precios al consumidor, y la línea de color rojo representa la tasa de desempleo. Aquí en esta gráfica podemos observar dos escenarios distintos. El escenario número 1, que es el escenario que mayormente se presenta, es donde tenemos altos niveles de inflación con bajos niveles de desempleo. Podríamos decir que este escenario es el mejor escenario posible, ya que tenemos unos precios que siguen subiendo debido a la inflación, pero a la vez tenemos unos bajos niveles de desempleo. Así es que aquí, en este escenario, las personas aún pueden hacer frente a esta subida de precios generalizada, que es la inflación. Y por otro lado tendríamos el escenario número 2, que se da en los momentos en que tenemos una alta inflación y también tenemos un alto nivel de desempleo. Así es que este escenario en particular sería el peor posible, ya que tenemos aquí unos precios que siguen aumentando debido a la inflación y además tenemos a menos personas trabajando. Así es que aquí menos personas podrían hacer frente a esta subida de precios. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál de estos dos escenarios crees que sea más posible que tengamos? ¿El escenario número 1 o el escenario número 2? Pero antes déjame recordarte que el nivel de desempleo que tenemos actualmente no se va a recuperar en 1 año o 2 años. Aquí he querido señalar los años en que se ha demorado en recuperar los niveles de desempleo que se tenían antes de una crisis.
Por ejemplo, aquí en el año 75 se ha demorado 5 años para lograr los valores que se tenían antes. En los años 80 se ha demorado cerca de 9 años poder recuperar el empleo que se tenía al inicios previos a la crisis. En los años 90 se han demorado 8 años. En los años 2000, después de las .com, se ha demorado 7 años poder recuperar el empleo que se tenía antes. Y eso que no se ha recuperado del todo. Después de la crisis del 2007-2008, prácticamente Estados Unidos se ha demorado 10 años en poder volver a recuperar los niveles de desempleo que se tenían previos a la crisis. Así es que aquí estamos hablando que de media, desde el año 1975, se demora el gobierno de los Estados Unidos aproximadamente 7.8 años en recuperar los niveles de desempleo que se tienen previos a una crisis. Y para ser aquí lo más optimista posible, digamos que los niveles de desempleo que se tienen actualmente no se recuperarían en mínimo 5 años. Estamos hablando que de aquí hasta el año 2025 no recuperaríamos los niveles de empleo que se tenían previos a la crisis. Y después de esta pequeña aclaración creo que ya puedes responder mejor la pregunta que hice antes. Así es que déjame en los comentarios que quiero saber tu opinión. Desde mi punto de vista personal, yo lo que creo es que es más probable que tengamos un escenario parecido al escenario número 2, al escenario que vemos aquí. Es mi punto de vista personal. Yo lo que creo es que vamos a tener esto, que va a ser más probable que un escenario como los que normalmente ocurren. Y ahora vamos a ver rápidamente qué es lo que ha pasado en este periodo de aquí, qué es lo que ha pasado con las bolsas durante estos años. Lo que tenemos aquí es el SP500 y aquí tenemos el periodo que estábamos mencionando anteriormente, donde teníamos una inflación que iba subiendo junto con un desempleo que también iba subiendo. Y claramente podemos ver aquí que los niveles del SP500 van en caída. El SP500 cae en este escenario propuesto número 2. Y ahora lógicamente esta caída del SP500 no solamente se debió a la inflación y al desempleo, sino que también esta caída se debió a los tipos de interés. Y aquí tenemos la siguiente relación que debemos también tener en cuenta. Nuevamente tenemos en la línea de color azul a la inflación, al índice de precios al consumidor, y esta vez tenemos a la línea de color verde donde tenemos los tipos de interés. Esta de aquí es la tasa efectiva de interés de los Estados Unidos. Y algo que claramente y rápidamente observamos aquí es la gran correlación que tienen estas dos variables. Vemos que conforme la inflación sube, también suben los tipos de interés. Y es que es casi imposible que mientras la inflación no suba, no poder subir los tipos de interés. Es algo que la Reserva Federal, que un banco central tiene que hacer para poder controlar así la inflación. Y particularmente este es uno de los riesgos que más se temen, que llegue una subida fuerte de la inflación y la Fed tenga que subir los tipos de interés en momentos donde la situación económica no está aún del todo bien. Y ahora rápidamente lo que quiere hacer la Fed con estas tres variables. Quiere aumentar el empleo para que de esta forma la inflación afecte lo menos posible y con estas dos variables poder retrasar lo más posible la subida de tipos de interés. Esto es en resumen lo que quiere hacer la Fed, es la estrategia que quiere tomar la Fed. Y ahora, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Simplemente no ahorrar, ya que en momentos de inflación es donde más rápidamente los ahorros pierden su valor. Aquí lo que debemos hacer es simplemente invertir. Y ahora, ¿cómo invertir en acciones en momentos de inflación? Y lo que tenemos aquí es una pirámide, sí, nuevamente una pirámide. Ok, aquí en la parte de arriba tendríamos los niveles de inflación más altos posibles. Así es que aquí tendríamos el peor escenario y aquí tendríamos los niveles de inflación, digamos, aceptables, adecuados, digamos, el mejor escenario. En el peor escenario posible nos deberíamos centrar en empresas de productos básicos, como por ejemplo Tyson, Kraft, Mondelez, Kroger, etc. Y si queremos diversificar un poco, también tendríamos acciones fuera de los Estados Unidos, como por ejemplo Nestlé, una muy buena acción, y Danone, otra muy buena empresa. También tendríamos aquí las empresas que venden estos productos, alimentos, productos básicos, como por ejemplo Walmart, Costco, Target o inclusive Amazon. Así es que aquí también tenemos una FANG que se puede ver beneficiada por el motivo de la inflación, Amazon. Y también podemos agregar aquí otras empresas como por ejemplo Coca-Cola o PepsiCo. Luego también tendríamos otras empresas de productos básicos en el sector limpieza. Aquí tendríamos empresas como Procter & Gamble, The Clorox Company, Kimberly-Clark, Johnson & Johnson, Colgate y fuera de los Estados Unidos como L'Oreal o Unilever. Y luego en un segundo nivel, que también son empresas que la hacen muy bien en periodos de inflación, son las utilities.
Y aquí por ejemplo tendríamos empresas de gestión de residuos, ya que pese a que la inflación suba y los precios suban, esto es algo que no podemos evitar pagar. Luego tendríamos empresas de luz como por ejemplo NextEra Energy o Dominion Energy, empresas también de agua, un servicio básico como American Water, y también tendríamos empresas por ejemplo que brinden servicios de internet como por ejemplo Verizon o AT&T, ya que el servicio de internet actualmente también es considerado como un servicio básico. Luego también tendríamos aquí otro grupo que sería el sector salud, y acá tenemos farmacéuticas conocidas como Pfizer, AbbVie, Merck y muchas otras más, y fuera de los Estados Unidos por ejemplo AstraZeneca y GlaxoSmith. Y luego en un tercer grupo tendríamos empresas de servicios de tecnología por suscripción, como por ejemplo empresas como Adobe, Microsoft, Oracle, Autodesk, y empresas fuera de los Estados Unidos como por ejemplo SAP. Y también una empresa que se perfila de alto crecimiento aquí podría ser Shopify. Como hemos podido ver aquí, estos tres grupos son grupos defensivos, son empresas defensivas que le hacen muy bien en periodos de inflación, ya que estos productos, estos servicios que brindan este tipo de compañías son productos o servicios esenciales que necesitan las personas para su día a día, para trabajar o simplemente para obtener ingresos. Y ahora un cuarto grupo que he querido agregar aquí es el grupo sin restricciones. Es un grupo donde simplemente uno va a invertir de la forma que normalmente lo hace, digamos sin preocuparse tanto, sin entrar a tantos sectores defensivos, de la forma que lo hace normalmente. Y ahora, ¿por qué he creado este grupo de sin restricciones? Porque va a llegar un momento donde la inflación va a llegar cercana al 2.5% o 3% y no tiene por qué activar nuestras alarmas. No tiene por qué preocuparnos estos niveles de inflación. Aún son niveles de inflación tolerables. Un 2.5%, 3% no tiene por qué activar nuestras alarmas. Cuando veamos ya inflación en el 4%, 5%, 7%, 10%, es donde debemos preocuparnos y tomar en cuenta lo que dije anteriormente. Y ahora, ¿qué otras formas tenemos de invertir en momentos de inflación? Como primera opción tendríamos a los commodities, tendríamos por ejemplo el oro, la plata, el petróleo y algunos granos. Lógicamente que aquí la mejor opción sería el oro. El oro es el activo por excelencia contra la inflación. Así es que de todos estos valores el mejor sería el oro, luego sería la plata y luego podrían venir otros activos como por ejemplo el petróleo y luego otros como los granos. Recuerda que también podemos invertir a través de ETFs y aquí he puesto algunos ETFs relacionados con estos commodities. Luego también tendríamos deuda, que tenemos aquí los TIPS, a los bonos ligados a la inflación y la deuda de mercados emergentes. Lógicamente aquí la mejor opción serían los TIPS y con un poco más de riesgo y un poco más de conocimiento meternos en deuda de mercados emergentes. Y otra forma de invertir aquí también puede ser la deuda en general, ya que la deuda no sube o no crece como sube la inflación. Tenemos unos ingresos mayores, pero una deuda que sigue siendo la misma. Y esta estrategia en particular la han utilizado países como el Reino Unido. ¿Es que acaso será esta la estrategia que piensa utilizar la Fed a futuro para poder pagar toda esa deuda pública que tiene actualmente los Estados Unidos? Y nuevamente recuerden que aquí también podemos hacer uso de los ETFs para este tipo de deudas. Tenemos por ejemplo los TIP y el MB. Y ahora otra opción que también tenemos aquí es invertir en activos que generen flujo de dinero, como por ejemplo los dividendos y las rentas de inmuebles. También son muy buenas opciones frente a la inflación. No olvides dejar los comentarios, que me gustaría saber tu opinión, y como siempre lo digo, si te ha gustado lo que has visto aquí y quieres que has aprendido algo el día de hoy, dale like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho.